Hola anti-agers. Hoy exploramos cómo la epigenética puede emplearse para mejorar la salud en general y retrasar el envejecimiento biológico. Para profundizar en este tema, contamos con la entrevista exclusiva de Silvia Herrero, directora del grado de Psicología en UNIE, Universidad, y experta en epigenética. Sigue escuchando hasta el final para descubrir cómo reducir tu edad biológica y revertir tu envejecimiento. Hola Silvia. Hola, buenos días. Mira, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es la epigenética y cómo lo podemos definir de una forma sencilla para alguien que no esté familiarizado con este término? Que la epigenética ha evolucionado, ¿no? Mucho con el tiempo, y hay otras vertientes como la epigenética social, que es lo que más nos interesa a nosotros en este caso, que es ver cómo las condiciones del ambiente, cómo nos hemos criado, nuestros alimentos, nuestros hábitos, todo eso puede provocar cambios en esa expresión de los genes y puede dar lugar, lógicamente, al desarrollo, pues, de enfermedades, de trastornos o lo que estabas comentando, ¿no? Ese envejecimiento epigenético del que en muchas ocasiones no somos conscientes. Bueno, aquí te saco un poco el libro que me leí ya en el año 2009 de Tim Spector, que se llama el Post-Darwin, donde realmente analizaba de una forma divulgativa cómo cientos de gemelos habían sido separados al nacer y cómo habían envejecido de una forma y de otra, no porque les hubiera cambiado el ADN, sino porque o sea, sus genes se estaban expresando de una forma o de otra en función de las condiciones de vida que tenían, que de alguna forma es esto que tú estás comentando, ¿no? Y entonces, me lleva un poco a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente entre los genes y la epigenética? O la genética, perdón, y la epigenética. Vale, cuando hablamos de genética, nos estamos refiriendo a lo que es el estudio de los genes, lo que conocemos como los genes, ¿no? Esa información genética, cómo lo heredamos de padres a hijos, las posibles alteraciones que puede haber en los genes, ¿no? A nivel de estructura. Pero claro, cuando hablamos de epigenética, le estamos añadiendo el radical de epi, que significa por encima es decir, la epigenética lo que estudia es cómo se expresan esos genes. Y yo creo que lo has ilustrado muy bien con el ejemplo, ¿no? Porque yo además también lo pongo en las clases, es decir, ¿cuándo se parecen más dos gemelos? ¿Cuando nacen o cuando son adultos? Pues lógicamente cuando nacen, porque si son gemelos monocigóticos, es decir, que comparten al 100% esa información genética, en el momento de nacer y durante la infancia, esos genes están haciendo su función, con lo cual son totalmente idénticos. Pero llegamos a la adolescencia, llegamos a la edad adulta, los gemelos se separan, los gemelos se van a vivir a ciudades diferentes, los gemelos tienen hábitos totalmente diferentes, viven situaciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ese ambiente va a modificar o va a alterar la expresión de esos genes que efectivamente son idénticos y va a hacer, pues, por ejemplo, que uno de los gemelos desarrolle hipertensión, que uno de los gemelos desarrolle una enfermedad cardiovascular, que uno de los gemelos desarrolle depresión. Es decir, al final, la epigenética se basa en la genética, ¿no? Como estábamos comentando, pero tenemos que ir un pasito más allá y ser capaces de ver cómo la sociedad y todo lo que nos rodea puede modificar ese ADN, ¿no? Porque al final se impregna en el ADN y en función de cómo se expresen esos genes, pues podemos desarrollar ciertas enfermedades o el tema del envejecimiento, ¿no? O sea, que en realidad ese conocimiento que hay de, no, es que esto genéticamente es porque realmente no estamos predestinados por nuestra genética heredada. Sí que marcará en algunas cosas, pero mayormente, según tengo entendido, hasta el 70% nuestro estilo de vida sé que va a marcar cómo se van a expresar esos genes, ¿no? Entonces, ¿sí? No, sí, o sea, es que hay una frase que a mí me gusta mucho que define lo que acabas de decir, ¿no? Nuestro destino no está en los genes, es decir, sí que somos genes, lógicamente, porque la información genética y como seres humanos tenemos genes, pero nuestro destino finalmente está en el camino que tomemos. Y hilando un poco con lo que estás diciendo, me imagino que cuando has sido fumador, epigenéticamente te estará afectando de una forma y cuando dejas de ser fumador, ¿puedes revertir ese proceso o ya no lo puedes revertir? Creo que sí, porque mi experiencia durante todos estos 20 años me ha demostrado que efectivamente cuando cambias determinados hábitos,
efectivamente eres capaz de revertir incluso los de un fumador. O sea, hay puertas que cuando las pasas posiblemente no puedas revertirlas, pero hay hábitos que que no pasapuertas que no puedas echar hacia atrás, ¿no? Bueno, algo muy interesante de los mecanismos epigenéticos, de las alteraciones epigenéticas, es que efectivamente son reversibles. Es decir, esto al final nos deja una puerta muy abierta para todo lo que tiene que ver con la intervención. Lógicamente, no en el momento en el que tú dejas de fumar, todo esto, ¿no? Acaba revertiéndose, pero sí que es verdad que si tú dejas de fumar, ese envejecimiento epigenético lo podemos parar, digamos, y si comienzas a adoptar otros hábitos más saludables, esos patrones de metilación o esas alteraciones a nivel epigenético pueden comenzar, perdón, mejor dicho, a revertirse, ¿no? Por ejemplo, el tema de la restricción calórica, que ahora está como muy de moda, ¿no? El llevar a cabo una restricción calórica siempre y cuando sea controlada, ¿no? Y con las medidas adecuadas, se ha descubierto que es un factor muy positivo para prevenir el envejecimiento, ¿no? Cuando nosotros envejecemos, sí que es verdad que hay una mayor expresión de lo que se conoce como los oncogenes, ¿no? Pues bueno, que son causantes de multitud de enfermedades. Entonces, se ha descubierto que una restricción, por ejemplo, calórica, en este caso de forma adecuada, es capaz de suprimir que esos genes se expresen y, por lo tanto, es muy beneficioso de cara a intentar prevenir lo que es el envejecimiento. Pero sí, lo bueno de la epigenética, y es muy interesante y por eso muchos laboratorios están interesados en el tema, es que lo podemos revertir. Entonces, si conocemos exactamente, por ejemplo, en qué punto en concreto se están produciendo las alteraciones epigenéticas, podemos diseñar fármacos que nos permitan devolver ese nivel de metilación, por ejemplo, en el caso de la metilación del ADN, a los valores adecuados y en este caso, pues intentar frenar el envejecimiento. Pero tenemos que ser conscientes también que esto no es una varita mágica de decir dejo de fumar o dejo de comer, por ejemplo, pizzas todas las noches. Hay que ser constante, lógicamente, y añadir muchos cambios a nuestra vida. Mira, en esto que me dices precisamente del tema de la pérdida de peso, que además ahora mismo pues está tan de moda los temas de los ayunos, yo leí un estudio científico que confirmaba que cuando tú tienes una reducción de ingesta calórica, eso puede hacer rejuvenecer tu cuerpo, pero es verdad que cuando, por ejemplo, no le das los nutrientes que necesitas, puedes llegar incluso a desmineralizar tanto los huesos y hay un 10% que no se consigue restituir. Lo que quiere decir que aquí cuando me has dicho una cosa que es muy interesante, muchas veces las costumbres no es cuestión de hacer una restricción calórica donde realmente vaya en contra de ti, sino generar un hábito que vaya siendo beneficioso, porque no todos los genes se expresan de la forma igual. Es decir, en principio, la edad tiene mucho que ver con respecto a la metilación, ¿no? No se metila igual cuando eres un recién nacido o eres pequeño a cuando eres más mayor, lo que quiere decir que los hábitos cuando eres más jóvenes no tienen por qué ser saludables cuando eres más mayor y viceversa, ¿no? Exacto. Al final, todo esto hay que estudiarlo en un contexto. Es decir, tenemos que tener en cuenta, como bien dices, el tema de la edad. Es decir, cuando una persona nace, sus células están en una situación totalmente nueva, no han sufrido ningún tipo de experiencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Según vamos creciendo, según vamos teniendo diferentes experiencias, según vamos teniendo diferentes hábitos, lógicamente todo eso va dejando una serie de huellas y no es lo mismo, por ejemplo, comenzar con unos buenos hábitos desde la infancia que comenzar con unos nuevos hábitos cuando tenemos, por ejemplo, 50 años, ¿no? En este sentido. Pero sí que es verdad que además el tema de la epigenética no solo debe de centrarse en cómo se expresan los genes, sino que también tiene una función de mantenimiento. Es decir, a lo largo de nuestro ciclo vital se tiene que mantener ciertos patrones más o menos adecuados. Y luego sí que es verdad que vivimos en una sociedad, pues no, en el tema de la restricción calórica, el tema del ayuno, el tema de hábitos saludables, que nos dejamos a veces mucho guiar por ciertas influencias o por modas que surgen que realmente no tienen ningún tipo de efecto a nivel epigenético, a nivel biológico, con lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo en el tema, por ejemplo, de la restricción calórica, por eso me ha parecido interesante insistir que tiene que ser una restricción calórica controlada, no puede ser de repente restrinjo de forma brutal. Todo eso sí que puede tener un beneficio, pero los extremos no son buenos, ¿no? Como tú indicas. Es decir, cuando tú ya pasas
una barrera que puede producir otros cambios más allá de estas alteraciones epigenéticas, pues desgastes a nivel muscular, desgastes a nivel óseo, pues eso luego al final puede tener unas consecuencias que sí que es verdad que no tienen por qué ser reversibles, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con este tipo, por ejemplo, de dietas, el tema del ayuno, de la restricción calórica, o, por ejemplo, el tomar ciertos alimentos suplementarios que sí que supuestamente tienen algún tipo de beneficio, pero realmente hay que ser muy consciente de los componentes que tienen esos suplementos y del efecto que tienen en cada una de las edades. Es decir, no es lo mismo que yo tome un complemento cuando tengo 8 años a que yo tome un complemento, por ejemplo, cuando tengo 60 años. El efecto en el organismo no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, es un tema súper apasionante, es un tema muy interesante, pero hay que individualizar también un poco en función del ciclo vital en el cual se encuentra el individuo y, por otro lado, también las características propias de cada uno. Entonces, ya por último, me encantaría que me dieras algún consejo para esa mujer de mediana edad con esos cambios hormonales, donde su hábito tiene que ser al menos momentáneamente totalmente diferente, porque bueno, pues las fluctuaciones cambian, para que revierta su edad, para que reviertan pues su edad y sean más jóvenes biológicamente, epigenéticamente hablando, ¿no? Bueno, lo que estábamos comentando, al final sí que es verdad que no existe una varita mágica para poder revertir este envejecimiento, es la suma de muchas cosas, ¿no? Que tenemos que hacer en nuestra vida. Primero, nos tenemos que centrar en la edad que estabas comentando. No es lo mismo una mujer de 50, como comentábamos, que una mujer, una adolescente de 14, 15 años. Entonces, en este caso, lo primero, acercarnos a todos los factores protectores que podamos, tipo tener una dieta equilibrada, si hacemos una restricción calórica que sea controlada. El tema, por ejemplo, pues lógicamente de no fumar, tomar suplementos que se hayan demostrado que sean adecuados pues, para el desarrollo de los huesos, ¿no? Que en esa época ya comienza a ser bastante interesante. El tema de intentar, esto es fundamental, parece muy de psicólogo, como, como yo digo, pero es fundamental el intentar alejarnos lo máximo posible de esas situaciones estresantes, tomarnos la vida o intentar tomarnos la vida de otra forma, ¿no? Atribuir que las cuestiones, yo siempre les digo, ¿no? Cuando hablo con mujeres, en este caso, que me piden consejos de ese tipo, todo en esta vida tiene solución menos la muerte, ¿no? Y al final sí que es verdad que cuando tú tienes una edad, tienes muchísimas responsabilidades, si tienes hijos, tienes que sumar la responsabilidad de los hijos y acabas el día como muy saturada, como muy estresada. Entonces hay que intentar alejarnos en la medida posible de todos esos elementos y centrarnos en cosas más positivas, en hábitos muchísimo más saludables, hacer ejercicio, que no quiere decir, por ejemplo, salir a correr una maratón, pero andar unos 20, 30 minutos al día. Y algo que yo considero que es fundamental y que estamos siendo cada vez más conscientes es el tema, por ejemplo, del uso de la cosmética natural, ¿no? Cuando usamos un champú, el tema de ir al supermercado, por ejemplo, y no mirar los componentes que tiene ese champú, el tema de las cremas, ¿no? Pues qué cremas tiene, o sea, qué componentes tiene esa crema. Yo creo que es fundamental, pero desde siempre que se nos eduque en utilizar esos cosméticos o esos elementos de higiene que sean totalmente naturales y que no tengan ningún tipo de componente, y pues en el tema de los champús de parabenos, etcétera, de siliconas, porque al final todo eso se impregna en nuestro organismo, ¿no? Y tiene una repercusión, igual que lo que decías, ¿no? Estamos muy concienciados que cuando estamos embarazadas todo lo que vivimos, todo lo que comemos, si fumamos, no fumamos, si bebemos, las pastillas que podemos tomar, todo eso se lo transmitimos, ¿no? A nuestro feto. Pero claro, cuando no estamos embarazadas, todo eso también lo estamos metiendo en nuestro organismo, ¿no? Fíjate, con Entonces, esto, con esto que has sí, dicho ahora mismo de los cosméticos, hay una estadística que leí que una mujer utiliza alrededor de 12 cosméticos para cuidado personal, entre cosméticos, champú, etcétera. Esos son 175 ingredientes químicos. No es que los productos en sí sean tóxicos,
pero el hábito de utilizarlos diariamente y superponer uno encima de otro, al final hace que al final del año hayamos acumulado en nuestro cuerpo 2,1, me parece que eran 2,5 kilos o algo así, ¿no? 2 kilos, alrededor de los 2 kilos de químicos en nuestro cuerpo, que lo hacemos de forma diaria, constante y año tras año. Y que efectivamente también va a determinar cómo envejecemos, porque no nos podemos olvidar que nuestra piel es un órgano, es el órgano más grande que tenemos y es el que nos protege, es la barrera que protege el exterior de nuestro interior. Entonces, efectivamente, está todo forma parte de la epigenética y cómo nuestros genes van a expresarse. Entonces, me encantaría lo que me ha quedado un poco de esta reunión que me ha parecido absolutamente fantástica es que, primero, podemos revertir nuestro envejecimiento, que lo podemos hacer posible, que la epigenética, que es algo que está en nuestras manos, que son nuestros hábitos, los tenemos que ir adaptando en función de la edad, ¿no? Y de nuestras circunstancias, pero que tenemos que ser muy conscientes de que el hábito diario y constante va de alguna forma a cambiar esa expresión de los genes y no una moda concreta que hagamos en un momento Sí, determinado, bueno, ¿no? a modo de resumen, yo diría que todo lo que nos rodea afecta a nuestro organismo. Puede afectar para bien o para mal. Ya depende de cada uno, ¿no? De hacia dónde quiera encaminarse. Que tenemos que ser muy conscientes de que las experiencias, los hábitos, la alimentación, todo eso puede provocar un mayor envejecimiento epigenético, que todo eso puede provocar una mayor susceptibilidad a sufrir enfermedades, pero que lo que he dicho, nuestro destino no está en los genes y nuestro destino no está en cómo esté nuestro envejecimiento ahora mismo. Lo importante es que seamos conscientes que todo esto es revertible bueno, que tenemos que dejar las puertas abiertas porque sí que es verdad que en el tema, por ejemplo, de la investigación, ¿no? Que estábamos diciendo, ahora sabes esto, pero es que en 10 años esto puede ser totalmente revolucionario y no solo a nivel de fármaco, ¿no? O a nivel de hábitos. Igual descubrimos que realizar X cosa que consideramos que es lo más normal del mundo, puede ser súper beneficioso, ¿no? Entonces es importante que seamos conscientes que todo nos afecta, pero que esto se puede revertir. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por, por invitarme.